Estamos aquí, como bien saben, para la presentación de Otoño, que es un poemario que fue escrito en el territorio de Kurdistán. Son poemas de lucha. Bueno, ya nos contarán más los compañeros de qué va. Esta es una edición que primero salió en Italia y luego salió aquí en México. Fue impresa aquí en San Cristóbal de las Casas. El proyecto editorial se llama Tequio Kairos y fue impresa en el taller de Tequio Kairos, justamente. Y el día de hoy pues vamos a mezclar un poquito de esta presentación como un contexto general de la región de Rojava, sobre todo en la fase actual. Arin nos apoyará con eso. Luego vamos a escuchar de Fabio, que es de Tequio Kairos, del editorial y del colectivo Nodo Solidale, un poquito de cómo estuvo el proceso de edición y publicación de este libro acá en México. Y ya luego, pues Emilio nos prestará su voz, acompañado por la guitarra de Huicho, para escuchar algunos de los poemas. Ya al final podemos tener un espacio de preguntas, dudas sobre lo que sea que tengan de dudas. La vida, existenciales y demás. Y bueno, el libro obviamente está a la venta aquí en San Cristóbal, acá en La Cosecha. Y ya, muchas gracias. Entonces, vamos a dar un contexto general sobre Kurdistán, cómo está Kurdistán actualmente. Si voy muy rápido o hay cualquier duda, sobre todo de la región a nivel más general, me paran ustedes y tratamos de resolverla en el momento, porque yo puedo hablar infinitamente y si voy muy rápido y no nos entendemos, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces voy a hacer un repaso general por las 4 partes del Kurdistán. Comenzamos con la primera parte de Rojava, que es la zona que se encuentra en el norte de Siria. Es la zona que conocemos que es autónoma. En la actualidad, bueno, vamos a decir que en general todo Oriente Medio está conteniendo la respiración a saber qué va a hacer Trump. Entonces, cuando en enero Trump tome la posesión de la Casa Blanca y comience a haber posicionamientos a nivel internacional en las diferentes regiones de esa nueva política, una política que además nadie sabe cómo va a ser, porque es una persona que es extremadamente impredecible, ¿no? Y una de esas regiones en Oriente Medio obviamente tiene que ver con la posición de Israel, con la toma de posesión de Trump y con esa principal alianza que hay américo-israelí. Y toda la influencia en Irán y el resto de países más minoritarios dentro de la región o con menos poder dentro de la región. Entonces ahí están todos en Rojava conteniendo la respiración para saber qué va a ocurrir. Puede ocurrir como la primera vez que Trump tomó posesión, que decidió retirar las tropas de Rojava, y ahí tuvimos en 2019 la invasión de Sedekaniyye y Giresun, que es una de las regiones de Rojava que fue arrasada y tomada por Turquía y que aún sigue bajo control turco. O puede ser que precisamente porque las tropas de las SDF y las YPG y PJ hacen un poco de tapón a lo que sería el proyecto islámico de Irán en la región de Deir ez-Zor, sobre todo, que es la zona desértica que pega con Irak, y entonces en ese momento podría, como son estas fuerzas de las SDF las que hacen un poco de tapón a la expansión de Irán en apoyo a Bashar al-Assad para recuperar esos territorios que son sobre todo petrolíferos, puede ser que el ejército de Estados Unidos le diga al señor Trump que no es momento de retirarse y entonces en realidad no se sabe qué va a pasar. Pero ahí estamos todos conteniendo la respiración a ver qué es lo que ocurre. Lo que sí que podemos ver es que Israel es muy probable, si llegamos a ver que el alto al fuego en Líbano termina de estabilizarse y termina de tener controlada toda la región de Gaza, básicamente lo que pasaría, o una de las posibilidades, es que comience a expansionarse a través de Siria. Probablemente el sur de Siria a través de los altos del Golán, pero probablemente desestabilizando toda la región, en su esfuerzo por atacar Irán, ¿no? En su esfuerzo por reducir lo que es la media luna creciente chií, que es el proyecto de Irán en Oriente Medio. Entonces, eso lógicamente desestabilizaría la región, no solo a Bashar al-Assad, sino también a las fuerzas anti-régimen y obviamente al proyecto pro-kurdo o proyecto de la Federación Autónoma de Rojava. Rojava básicamente ahora lo que podemos decir es que está bajo una fortísima crisis. Crisis porque hay un bloqueo desde hace ya 8 años, un bloqueo muy fuerte de entrada de cualquier tipo de suministro y material, combinado con los múltiples ataques que hace el Estado turco sobre el territorio de Rojava, sobre todo a infraestructura esencial. Estamos hablando agua, electricidad, petróleo, gas
y todo lo que es la infraestructura esencial. De hecho, tenemos una de las mayores ciudades de lo que es el norte y este de Siria, que es la ciudad de Haseke, una ciudad de 1 millón de habitantes que a día de hoy, debido a que se destruyó el centro de agua de Alok, en el norte de Siria, ha dejado de tener agua y se tiene que transportar el agua en bidones desde casi 30 a 40 kilómetros de distancia. Por lo tanto, tenemos una ciudad de 1 millón de personas que solamente y únicamente reciben agua cuando llegan los tanques. Esto ocurre también a nivel médico, a nivel de infraestructura. Cada vez que se rompe algo, como no hay piezas para poder repararlos, pues estos centros de eléctricos y de agua no es posible repararlos o no es posible crear nuevos pozos. A nivel de salud es muy grave la situación. Voy a contar un par de compañeras sobrinas de un amigo mío kurdo que reside en Madrid. Se están teniendo que ir a Damasco porque cada una de ellas tienen cáncer y no pueden recibir los tratamientos dentro de la región de Rojava. No existen las medicaciones, no existe la radioterapia, no existen los profesionales para hacer ese tipo de intervenciones. Entonces, el que tiene plata va a Damasco, el que no tiene plata se muere. Justo en los últimos días ha habido un avance muy importante por parte de un grupo terrorista islámico conocido como Hayat Tahrir al-Sham, que es un grupo que es lo que se conocía como Al-Qaeda en Siria, que básicamente están apoyados por Turquía y que son los que mantienen la zona fronteriza de Idlib y Afrin, ¿no? Esa conquista que hizo en 2018. Este grupo está avanzando, por un lado, hacia la zona norte de Alepo, presionando al régimen sirio, de alguna manera en respuesta supuestamente a una serie de ataques que ha hecho Rusia y el régimen sirio en contra de esta zona. Acordémonos que en el año 2020 hubo un acuerdo, el acuerdo de Astana, donde había una serie de zonas, entre estas lo que son las afueras de Alepo, que llegaban a una zona de escalamiento para llegar a la paz dentro de ese territorio. Se han saltado, ese acuerdo de Astana ahora mismo está debilitado, no está terminando de funcionar, y además está habiendo varios bombardeos y varios ataques por parte de estas mismas milicias, que simplemente se cambian el nombre, a las zonas de Shekba. Shekba es una zona de refugiados kurdos, refugiados que salieron de la zona de Afrin y que quedaron reducidos en ese lugar. Estamos hablando de varios miles, sí, no sé si cientos de miles, pero muchos miles de refugiados que viven allí en condiciones muy complicadas y que actualmente no se sabe si van a tener que desplazarse a la zona norte de Alepo o a otros lugares de la región. A esto hay que sumar que ha habido casi como 200-300.000 desplazados del Líbano que están llegando también a la región debido a los bombardeos, ¿no? Entonces vemos que es una situación muy compleja. Vamos a dejar hasta aquí Rojava. ¿Sí? Bashur. Si me estoy metiendo muy en profundidad me decís, no, esto es muy aburrido, déjalo. Bueno, yo solo quisiera agregar, porque no sé si todo el mundo sabe que la compañera se está enfocando en lo de Rojava, porque entre los territorios de Siria tras la guerra, digamos, el comienzo de la llamada guerra civil, a partir del 2012 se crea una región autónoma controlada por lo que es la Administración Autónoma del Norte Oeste de Siria, que es, digamos, el proyecto pro-kurdo, digamos que es el proyecto que se funda sobre los principios del Movimiento de Liberación de Kurdistán y del PKK, que hoy cumple hace 2 días cumplió 46 años, que es el Partido de Trabajadores de Kurdistán. Entonces, digamos, en este cuadro muy complejo que está dando la compañera, pues estamos haciendo enfoque en lo que es el territorio, digamos, liberado, o el territorio donde por lo menos se está experimentando las praxis de democracias, con políticas desde abajo, sistema de asambleas, ecologista, feminista y, digamos, con una economía, podríamos decir, socialista. Las grandes categorías que usamos para esos términos, declinadas en la realidad de Siria, del norte de Siria en general, como siempre, como sabemos aquí en Chiapas, ¿no? No son las categorías así ideológicas como las conocemos, pero lo que podemos decir es que en este territorio Rojava, que ahorita está así, como asfixiado, como cuenta la compañera, es justo el territorio donde está el sistema confederado de comunas, es decir, ese sistema desde abajo de democracia directa, que es lo que nos inspira, y que por eso estamos acá. Gracias. Vamos a ir a las otras regiones. Kurdistán, que se divide en 4 regiones, ¿no? Que son Rojava, el norte de Siria. Vamos a ir a la zona que se conoce como Bashur,
que es el norte de Irak. Esta región es una región autónoma, es autónoma a partir del año 1991, cuando la ONU declara el genocidio de alguna manera que el régimen de Saddam Hussein hace contra los kurdos en los años 80, y entonces generan esta región autónoma donde tienen su propio parlamento, su propio ejército, controlan sus fronteras. Quiere decir, es una región con amplios poderes y autonomía. Muchas gracias. Entonces, en esa región también es donde está la guerrilla de lo que es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Se encuentra en las montañas, son unas montañas muy altas que se dividen en dos cordilleras, la cordillera del Tauros, que separa lo que es Irak de Turquía, y la cordillera del Zagros, que separa Irán de Irak y Turquía. En esas montañas se refugia la guerrilla y por lo tanto el Estado turco bombardea ese lugar de manera muy cruel. De hecho, ha logrado, igual que está ocurriendo con Rojava, entrar con el beneplácito del gobierno regional del Kurdistán, que es un gobierno autocrático kurdo, porque no todos los kurdos, que son 40 millones, 50 millones de personas, son lo mismo. Entonces han logrado llegar a un acuerdo con ellos, también llegar a un acuerdo con el gobierno de Bagdad, donde se les permite atacar dentro de Irak como básicamente fuera su propio territorio. Entonces bombardean esas montañas. Además han construido 74 bases militares dentro del territorio iraquí, dentro del territorio kurdo iraquí. Y eso está provocando que entre la construcción de infraestructuras de carreteras para poder pasar armamento pesado, los ataques constantes, un desplazamiento masivo de la población, aparte de muertes de civiles. Estamos hablando de unas 170 aldeas que han sido desplazadas en los últimos 5 o 6 años. A la guerrilla se le ataca sobre todo con tecnología punta. Recordemos que Turquía es el segundo mayor ejército de la OTAN. Entonces se le ataca sobre todo con tecnología punta de aviación, drones que son básicamente aviación no tripulada y armas químicas. Las armas químicas normalmente se utilizan como los kurdos, la guerrilla se refugia dentro de las montañas, se mete el arma química dentro de la montaña y se les cierra la salida, ¿no? De alguna manera son trampas mortales. Entonces hay un fuerte bombardeo, una fuerte ocupación del territorio, y luego hay otras dos regiones, que es la región de Shengal, que es una región yazidí, que es como una minoría kurda que tiene una religión diferente, la cual fue atacada por el Estado Islámico en 2014 y sufrió un fuerte genocidio, le llaman el 74 genocidio contra los yazidis. Y la región fue liberada por parte del PKK. Ellos ahora mismo tienen un sistema autónomo, igual que el que mantienen en Rojava, y tienen su propio sistema de autodefensa, pero son bombardeados de manera casi diaria. Lo mismo pasa con otra aldea que se llama Mahmur. Mahmur es una aldea de refugiados kurdos que vinieron de Bakur durante los años 80, que se instalaron en esa región del KRG y que construyeron de alguna manera su vida allí, y que también de alguna manera son una parte autónoma. Dentro de toda esta composición se consideran parte de la autonomía del movimiento kurdo de liberación. Entonces veamos que básicamente lo que hacen es atacar a los kurdos, da igual en qué país. Luego tenemos Bakur. Bakur es la región norte del Kurdistán, está dentro de las fronteras de Turquía, es la región más grande. Alrededor de 20-25 millones de kurdos viven en esta región, o sea, es una parte muy importante de la población dentro de Turquía. Y aquí ocurre algo, a partir del año 2015, hubo un proceso de paz que se rompió en el año 2015, donde de repente los años que habían tratado de llegar a un acuerdo de paz, digamos que el PKK nace en los años 70, se militariza en los años 80, y a partir de ese momento hasta el día de hoy ha habido un conflicto abierto. Conflicto político-militar abierto, ¿no? Donde todos los aspectos del movimiento kurdo, desde partidos políticos que llegan a las alcaldías hasta los movimientos autónomos, el partido político-militar que existe en las diferentes regiones, todas aunan esfuerzos por llegar a algún tipo de acuerdo con Turquía, que es el principal opositor a la existencia de Kurdistán, a la existencia del pueblo kurdo en sí mismo. Esto tiene mucho que ver en cómo se forma Turquía históricamente, pero bueno, eso entraríamos otro día. La cuestión es que hace poco, debido a la región, a cómo está la región actualmente en Oriente Medio, Israel, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, siente que se encuentra en una posición vulnerable frente a Israel, ve que Israel está ganando territorio en Oriente Medio, ve que además
Trump es un aliado muy poderoso de Israel, ve que ha jugado mucho tiempo a la política de estoy contigo pero sin ti y estoy apoyando a los rusos y al mismo tiempo no termino de aclararme. Entonces yo creo que Erdogan siente que puede haber algún tipo de ataque, quizás no contra Turquía directamente, pero sí contra alguna de las posiciones fundamentales de su expansión dentro del Oriente Medio, en el que puede sentirse vulnerado. Por lo tanto, está decidiendo llegar a algún tipo de acuerdo con el movimiento kurdo para bajar las tensiones dentro del propio país y poder focalizarse mucho más en la política de defensa exterior, ¿no? Y sobre todo, todas estas posiciones tienen que hacerse de aquí a que los primeros meses que Trump toma la posesión y empecemos a averiguar cuál es la política de Estados Unidos. Entonces, el gobierno, lo que sería el grupo parlamentario del gobierno se acerca al grupo pro-kurdo y les dice que lleguen a algún tipo de acuerdo. Básicamente les dije de que Öcalan, que es el líder kurdo que vive dentro de la prisión de Imrali desde hace 24 años, que vaya al Parlamento, declare el PKK disuelto y declare el fin de la guerrilla y entonces llegar a algún tipo de acuerdo. Esto es básicamente lo que les dice y entonces aquí podemos ver que en ese intento de negociaciones todo el mundo trata de tomar una posición fuerte y entonces se les permite a lo que sería el sobrino de Öcalan, este líder kurdo que vive en la isla prisión, ir a visitarle. Esta persona llevaba 4 años en aislamiento. Llevábamos 4 años sin saber si esta persona estaba viva, estaba muerta, o sea, saltándose todos los derechos de cualquier tipo de prisioneros, que es visitas a sus familiares, visitas de sus abogados, situaciones mínimas de salud dentro de la prisión. Por fin logran acceder a la prisión. Öcalan básicamente dice que él está dispuesto, si se dan las condiciones, a buscar una solución política al conflicto. Y al día siguiente todas las facciones dentro de este conflicto buscan afianzar sus posiciones. Por un lado, la guerrilla hace un atentado contra una de las empresas de aviación más importantes en la capital de Turquía, Ankara. Por otro lado, el grupo, lo que es el gobierno, comienza a destituir los alcaldes en las regiones kurdas donde han ganado las alcaldías el partido pro-kurdo. Básicamente los saca del poder, los mete en la cárcel y los sustituye por fideicomisarios. Estamos hablando de que alrededor de unas 500 detenciones en los últimos 15 días. Y también esto se expande, por ejemplo, ha habido unas detenciones muy fuertes también en un centro kurdo en Londres, o sea que veamos cómo la influencia de Turquía no solamente está dentro de las fronteras de Turquía o de Oriente Medio, sino que se expande como política a lo largo del mundo. Y también unos fuertes bombardeos a Rojava, ¿no? Entonces vemos que están ahí tratando de ajustar las posiciones para ver cómo lograr las mejores posiciones en los acuerdos que podrían llegar. La verdad tiene muy mala pinta, no parece que vayan a llegar a nada, pero ahí está de alguna manera en el intento. Y ya voy a acabar con la última región, que es la región de Rojelat. Es la región que se encuentra dentro de las fronteras de Irán. Es una región relativamente pequeña, alrededor de 9-10 millones de personas. Pues, ¿qué pasa? Pues Irán siente que está la situación internacional muy, muy mal y eso supone más represión a lo interno, ¿no? Porque como siente que siempre hay, de alguna manera, un complot internacional tratando de destruirlo, lo cual es medio verdad. De alguna manera eso supone una fuerte represión interna. Estamos hablando de que este año es el año con más ejecuciones de toda la historia de Irán. Estamos hablando de que hasta el momento 651 personas han sido ejecutadas. Son ejecuciones de juicios rápidos, juicios sumarios, juicios sin abogados, juicios sin defensa, juicios sin absolutamente nada, de lo que se supone que son activistas, militantes e incluso gente que simplemente les ha tocado, ¿no? Entonces estamos hablando de una fuerte represión a lo interno. De hecho, hace poco se ha condenado a 2 compañeras del PASH, que es el partido político-militar kurdo en Irán, a pena de muerte. Y también estamos viendo, tengo una compañera de Shanandash, que es una de las ciudades kurdas principales en Rojelat, dentro de Irán, que está diciendo que la situación está tan mal que no se les devuelven los muertos de cuando hubo las protestas, no se les devuelven los muertos a las familias. O sea, los muertos se pueden quedar sin poder enterrar a sus familiares y que se les amenaza que si hablan a las ONGs, hablan de derechos humanos, hablan de lo que está ocurriendo con sus familiares muertos, que se les mete en la cárcel y se les condena a pena de muerte directamente, ¿no? Entonces estamos hablando de una situación de represión
muy fuerte dentro de esta zona, sobre todo en contra de kurdos y baluches, ¿no? Es otra de las etnias también en Irán que están más aplastadas, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Si tenéis cualquier duda después de la presentación del libro, preguntad sin problema. Muchas gracias. Primeramente agradecerle a Arin, pues la compañera, porque la verdad es, como habrán podido percibir, es bastante complicado. También porque pues Kurdistán eso abarca, digamos, este estado que no existe, pero existe como nación y como pueblo. Entonces algo parecido como Palestina, pero ni siquiera, pues, o sea, sus fronteras, digamos, lingüísticas, culturales abarcan Turquía, Siria, Irán, Irak. Que bueno, pues a lo mejor sin entrar a muchos detalles, todo el mundo aquí sabemos que son regiones muy complicadas, e incluso con gobiernos contrapuestos que desde hace mucho tiempo se hacen la guerra. Y en medio de este fuego cruzado, especialmente en el disque conflicto de civilización entre Occidente, representado sobre todo por Israel y de alguna manera Turquía, porque Erdogan tiene un lenguaje, un discurso muy imperialista otomán y filo-islámico, pero en los hechos son aliados militarmente con Israel. Y del otro lado está todo el bloque de Irán, con sus milicias como Hezbollah y como otras, que bueno, que en algunos lugares de la región, como en Palestina, ahorita están en el eje de la resistencia, pero realmente tiene una función contrainsurgente muy feroz en Kurdistán. Pero eso, bueno, todo es muy complicado, pero lo complicado del territorio, al cual le tiene que agregar eso una geografía también muy compleja, hecha de muchas cordilleras, montañas, zonas desérticas, que de todo se dice fácil, pero pues hay que sobrevivir y sobrellevar la vida con tantos conflictos políticos en un territorio también complicado geográficamente y ya no tan fértil, a pesar que antes era la media luna fértil que dio. Estamos hablando de Mesopotamia, quizás algunos recuerden en los libros de historia, que es donde, según los historiadores, florecen las primeras civilizaciones. Pues de este lugar seguimos hablando. Entonces es un lugar también muy rico de cultura, muy rico de tradiciones, y también ahí contrapuestas, variadas. Y a lo que voy, pues para hablar de lo que venimos acá, que es de poesías, que es de versos, que es de florecer. Todo eso que ha contado la compañera, que es una gota de lo complejo que realmente es el conflicto político y militar en esta región, pues digamos, esta aridez del desierto hace que las flores que florezcan ahí sean más bonitas, más fuertes y desde luego den un mensaje de esperanza y de lucha todavía más válido. Porque si logras hacer cooperativas de mujeres, cooperativas de trabajadores, espacio para jóvenes y jóvenes, y sistemas de asambleas, aprobar una ley de divorcio y prohibir la poligamia, y construir tribunales que no veredictan desde arriba, sino desde los consejos populares. Si logra hacer todo eso en un contexto tan complicado, significa pues el mensaje principal es que no hay que rendirnos. Y el sentido de esta plática, aparte de tratar de contar eso también a través del arte, es que no perdamos la esperanza. Sabemos que estamos en un territorio donde también han florecido y siguen floreciendo experiencias revolucionarias y de cambio. Seguramente lo más cercano son los pueblos zapatistas, pero también estamos en un territorio muy complicado, ¿no? Muy fragmentado, donde el narcopoder parece estar ganando, ¿no? Pero las compañeras y los compañeros de Kurdistán nos enseñan que en la peor tempestad tú puedes construir un mundo mejor. Desde luego, pues, llegamos a, como decía Francesca, al 2018 se publica, se llama Autunno en italiano, ese librillo de versos y notas, que son
digamos, extraídos son partes de un diario de dos combatientes internacionalistas que estuvieron en Kandil. Kandil es la roca fuerte de PKK, o de PKK, como dicen, del Partido de Trabajadores de Kurdistán, entre Irak e Irán. O sea, el monte Kandil, las montañas están entre, es justamente una zona de montañas que separan geográficamente, también físicamente, Irak de Irán. Pero unos pocos kilómetros más adelante también está la frontera con Turquía. Entonces es un lugar muy inhóspito, digamos, difícil de acceder. Solo hay muy poca carretera, de hecho solo hay una carretera en Kandil. Y la gente se mueve caminando con burros, en una zona que es muy complicada para la infantería de cualquiera de esos estados que quisiera arrasar con la guerrilla, y que es la razón por la cual la compañera decía son constantemente bombardeadas, porque es lo más fácil que le queda por hacer, y bombardean con armas químicas para que tengan más efecto sus bombardeos. Pero es una zona entonces estratégica para la guerrilla de PKK, porque de ahí te puedes mover, atacar Turquía, Irán o Irak, y mantener un fuerte control, digamos, militar y desde luego político de la región. Estuvieron ahí los compañeros y pues de regreso dejaron sus apuntes, poemas, dibujos al wiki, que es la Oficina de Información de Kurdistán en Italia. O sea, digamos, es la asociación que se hace cargo de la lucha de los kurdos y las kurdas en Italia. Desde luego la primera edición es del wiki, y de hecho el librillo sale con los poemas de Salvatore Piergiorgio, que son los dos internacionalistas, pero también le agregan un poema de Ali Haydar Kaitan y Abdullah Öcalan. Bueno, Haydar Kaitan sería Eval Fuat, uno de los fundadores de PKK, el 27 de noviembre de 1978, junto con la compañera que está en medio, la Eva Lazara, ahí, que fue asesinada en París. Las tres, bueno, fueron asesinadas, pero la de en medio es una de las fundadoras, junto con Eva Fuat, que le agregan un poema acá, y otro poema de Abdullah Öcalan, que es el compañero, pues, líder y fundador de la organización, que desde 1999 está en esta cárcel, que se llama Imrali, bueno, y que es una isla en medio del mar. En esa isla solo hay una cárcel, hay 900 soldados y hay 6 presos, cuyas celdas están 6 metros bajo tierra. El compañero lleva 25 años en ese lugar. Sin acceso, bueno, ahorita, después de 4 años, pudo llegar su sobrino, pero solo porque obviamente quieren facilitar la negociación. Vamos a ver cómo va, pero por fin se supo que está vivo, porque ni se tenía confirmación de eso. El compañero no sabemos cómo no ha enloquecido, y cabe mencionar, para mayor información, que la única vez que tuvo acceso, digamos, al libro, a escribir, fue condenado a muerte, pero se hizo una apelación en la Corte Europea, y justo mientras Turquía estaba tramitando la entrada a la Unión Europea, que quedó congelada, pero pues la pena de muerte no se aplica en Europa, y por esas razones legales habrá otras políticas. Al final a cabo no lo mataron, de hecho, porque les conviene tenerlo vivo, aunque ahí muy bien encerrado, como les contaba. Y bueno, y de ahí pues revertieron a cadena perpetua, y pudo escribir sus defensas ante la Corte Europea, y sus defensas son 5 tomos. ¿5 o 4? 5. 5 tomos. Pues 5 tomos. tomos. No sé si aquí hay los primeros 2 en esta librería, pero donde reescribe la historia de la humanidad, y desde luego el papel que tiene Kurdistán en la historia de la humanidad para llegar. O sea que rechaza la defensa personal para ubicarse a él en un contexto de lucha global, que es lo que hace el pueblo de Kurdistán. Lo que tratamos de decir, que también estos versos, porque hemos decidido retomarlo del wiki y hacer con la editorial, una pequeña editorial independiente, Kairos de Italia, y desde luego la misma versión, pero acá en México, que se llama Tecchio Kairos, que es la línea editorial, la pequeña editorial de la asociación Tecchio Tejedores de Redes.
hemos decidido retomarlo porque pues, unos versos que trascenden la geografía de Kurdistán. O sea, están inevitablemente enraizados en las montañas de Zagros, de Kandil, pero cuya experiencia, tanto humana y política, se puede ver reflejada en muchas otras experiencias, sea armada, en el caso de los versos, porque habla de guerrilla, pero generalmente, sea la lucha del pueblo de Kurdistán, tienen unos anhelos y unas respuestas prácticas a estos anhelos, porque desgraciadamente solo se habla de guerra. Es que en Siria la guerra, es que en Irak la guerra, pero repito, en medio de tanta guerra hay un florecer de actividades y de respuestas concretas. ¿Cómo solucionamos el problema de los enfermos, de la luz, de los niños, de los estudiantes, de las mujeres? Obviamente, pues con toda en contra, como ya han entendido, pero hay unas respuestas. Y estos anhelos son los mismos que sentimos nosotros en nuestros barrios, en la selva, en la ciudad. Razón por la cual, digamos, bueno, usamos, como vemos, los trajimos acá para escuchar unos poemas y le estamos aventando el choro. ¿Pero por qué? Porque para nosotros es importante que se hable de lucha. Y el arte, los versos pueden tener sentido si mantienen esta potencia transformadora. Si reflejan esa necesidad de cambio, porque no es estética por estética, es la necesidad de decir los ensayos, los manuales, la charla, todas las informaciones que aquí tenemos no pueden transmitir. Que las pasiones humanas de las kurdas y de los kurdos se puedan reflejar en estos versos, eso es el desafío de este librillo, y desde luego, pues por eso, en este aniversario 46 del Partido de Trabajadores de Kurdistán, y en la memoria, ya solo en Rojava, para frenar a ISIS, el fascismo islámico, cayeron 12.000 hombres y mujeres en combate, y otros miles que viven sin una pierna, sin un brazo, que han dado su cuerpo literalmente para que todos tengamos un mundo mejor. Y nada, ese es el desafío. Yo creo que podemos escuchar unos versos y sobre todo ya luego pues que se pueda compartir pues desde sus inquietudes, preguntas, tanto sobre el librillo, que obviamente está a la venta aquí en La Cosecha, y si llegara a tener algo de ganancia, obviamente el objetivo es mandar esta parte de ganancia a los proyectos sociales de Rojava. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por permitirme entrar en sus oídos con estos versos guerrilleros, con estos poemas de montaña. Muchas gracias, Luis, por el acompañamiento y los acordes también. Vamos a empezar de lo más humano hacia lo más inhumano, que es la guerra, con como tú, como yo. ¿Cuántas veces lo he dicho? ¿Cuántas veces? Pegándole una piedra, he pensado, ¿cómo le hacen los guerrilleros? El sudor les resbala cálido sobre el cuello y van con los labios resecos, besando un ideal. ¿Cuántas veces lo he soñado, viendo mi sombra de caminante alargarse sobre el polvo de un camino desterrado? ¿Cuántas veces he agregado un fusil a esa sombra? ¿Cuántas veces he agregado fuego a mis sueños? ¿Cómo le hacen los guerrilleros? Permanecen con las botas mojadas, los labios secos, el deseo de besar, sus calcetines rotos y las barbas deshechas. Y cuando tropiezan vuelven a levantarse, como tú, como yo, como cuando me preguntaba, ¿cómo le hacen los guerrilleros? Equilibrio. Un carrusel de montañas rocosas como matronas milenarias, piedras tan antiguas como este sol suspendido en el polvo de la tarde. Un geco inmóvil, las hormigas atareadas y el halcón planea ligero, como el alma de las causas justas. Veo las piedras, los encinos y las nueces sobre la tierra. Respiro profundamente y enfoco el vórtice de rocas ocres que nos abraza. Todo tiene sentido, cada elemento tiene su lugar en el universo.
El silencio y el viento se abren paso mutuamente. La mano no tiembla. Amo a la vida. Amo a mis seres queridos. Disparo. Costumbres. Nos acostumbramos al peso del rifle sobre el hombro, a los cargadores que arañan las costillas, a la cabeza llena de órdenes y tareas. Nos acostumbramos al tiempo regido por el zumbido de los drones y a morder una pluma cuando vomitan los cazabombarderos. Nos acostumbramos al pan duro y la cebolla cruda, a las lluvias de té y a las nubes de humo, a la montaña y el cielo, al cielo y a la montaña, masticando polvo. Nos acostumbramos a hablar deprisa, a cagar deprisa, a morir deprisa si fuera necesario. Nos acostumbramos a que la noche pase entre estrellas y vigías, que un cuerpo vivo de deseos sea una mancha que late en el monitor de reconocimiento térmico de un asesino tecnológico. Nos acostumbramos a las subidas, a un paso, luego el otro, hasta que pie y bota se tornan sinónimos. En las marchas nocturnas hacia el amanecer de los mundos, a los músculos duros como huesos y a los huesos como harina. Nos acostumbramos al viento que roza el rostro y el cañón del fusil, vida y muerte tan próximas, trecho de una caricia. Nos acostumbramos a la causa de las grandes razones, de las banderas, los mártires, a que esta maldita guerra sea una bendición inevitable para la humanidad. Pero yo no me acostumbro, no puedo acostumbrarme a la ausencia de tu abrazo. Entiendo entonces, montaña, cielo, fusil y bandera, que la revolución es para el pueblo un cálido abrazo, como el tuyo, como lo entiendo. A manera de intermedio viene un texto un poco más largo, no es precisamente un poema, pero vamos a meterlo justamente a la mitad. Muerdo la tierra, polvosa, seca, piedritas se pegan a mis labios, minúsculos y antiguos fragmentos chocan contra mis dientes. Me duele la nariz, caí de frente, como si quisiera penetrar la coraza espesa de este cerro ocre. La luz hace poco me cegaba, el sol en el cenit, flechas de fuego sus rayos. De repente, veo correrse el paisaje y me encuentro con los ojos cerrados, besando el sendero terroroso por el que desplazan nuestros pasos. Me levanto, arrastrando una nube de polvo amarillenta mientras el Kalashnikov se me resbala por el lado izquierdo, apretando con su cinta mi brazo, terriblemente torpe. Espero que los compañeros se rían de mí, pero un silencio de sonrisa compresiva me envuelve. Jebal Firat me ayuda sacudiéndome los restos de encima con sus grandes manos. Se acerca el fermendar. Sé que es una especie de graduado, porque así me han dicho, y porque el rostro escarbado de quien desde hace años come pepinillos, nan duro y cebollas en la guerrilla, por lo menos usa el mismo uniforme que yo. Ningún parche, ni una insignia marca la diferencia. Una sí, su uniforme está limpio, verde olivo como la montaña que nos protege. El mío está amarillo de polvo, como si me hubiese revolcado en una duna de pan molido. Apoya la mano en mi hombro y me clava una mirada precisa. Sigue el paso de quien tienes adelante. Su huella es tu sendero. No te distraigas de su camino. Es una de tus responsabilidades porque tu paso es el sendero de quien te sigue. Filosofía en fila india. Muerdo la tierra. Tierra bruna, húmeda y olorosa, como las profundidades de una mujer. Tierra hinchada de piedrecillas negras en la noche interminable. Mi respiración no sabe dónde exhalar. Rebota en la tierra que me aprieta la cara y me calienta las mejillas y los pómulos con un leve calor. No debo moverme. Repito mientras muerdo una pluma y un poco de lodo. Tirado en la maleza oscura,
adhiero a más no poder. Quisiera tanto que la montaña me engullera, envuelto en el musgo, en las hojas caídas, las piedras, los insectos, la cáscara de nuez, el estiércol y un humus negro como el cielo. Un estruendo. El cerro oscila repetidamente, parece un terremoto. Muerdo la pluma que tengo entre mis dientes. Dicen que sirve para impedir el cierre instintivo de la boca y permite que la presión de la burbuja de aire de las bombas no haga rebotar malamente los órganos. No entiendo bien la razón científica, pero no pienso indagar en el tema ahora mismo. Simplemente siento el hormigueo del miedo a lo largo del cuerpo en forma de adrenalina, acelerando mi ritmo cardíaco. Por instinto e imperceptiblemente me empujo contra el suelo, aún más como si escarbara con la frente. Un rugido y luego otro estruendo. El universo tiembla. Aprieto los párpados y nítida aparece la imagen de mi compañera y mi hijo, como si rezara. Alargo la mano derecha sobre el suelo y encuentro la de Jebal Baz. Nos la apretamos, como adolescentes enamorados, como guerrilleros asustados. Me sobreviene la certeza de que tengo casi 20 años más que él, pero ahora no importa. Ambos somos el bosque y las ramas, los arbustos y la noche. Somos corazones desbocados que laten al unísono en la oscuridad desgarrada por las casas de la OTAN. Un estruendo más y luego otro. Muerdo la tierra. Muerdo la tierra mientras un pie me pasa por encima de la nuca. Su cuerpo es ligero, pero la presión sobre el cráneo me aplasta fácilmente contra el suelo. Ríe. Yo también río. Y lo miro mientras recupero la visibilidad y me quito la tierra de la boca con un gesto lento de la mano. El prado es muy verde, y la grama se dobla suave bajo los pasos veloces de mi hijo que corre esparciendo sus risas cristalinas en el viento. Toda la alegría se centra en saltar sobre la espalda y la cabeza de su padre tumbando en la tierra mullida y mojada por la escarcha apenas derretida. Desde lo alto, el sol persigue a mi hijo y su alegría, proyectando su sombra saltarina como los grillos del mismo prado. Miro a la criatura que me llama papá y tiene los ojos profundos del sur del mundo, oscuros, intensos, brillantes. Tiene el rostro y la malicia inocente de muchos niños que vi y que me han sonreído, a pesar del fusil que yo cargaba. Los ojos y los hoyuelos de las niñas que nos traían té chai a pocos metros de una casa de Gundi, campesinos, mientras nuestro equipo retomaba el aliento antes de otra subida audaz. Sonrisas y sorbos en medio de la guerra. Un paso más sobre la espalda y la nuca, muerdo la tierra, sonriendo, he vuelto, para abrazar a mi hijo, pero recuerdo una canción Cheyenne que decía: las razones por las que vale la pena vivir son las mismas por las que vale la pena morir. Volverá a morder la tierra de ser necesario. ¿Por qué? ¿Por qué Jebal Agit no ha de besar? Él, tan bello como morder el pan, labios de durazno y ojos de miel. ¿Por qué tiembla la mano de Jebal Partizán? Él sueña con volverse escritor, palabras en sorani como dulces de pistache. ¿Por qué ha de convertir en grito el canto Jebalá Hebrún? Ella que por las noches acuña el campamento con las conmovedoras caricias de su voz. ¿Y Jebal Barán? ¿Por qué ha de yacer helado en la tierra? Él que es un vórtice, un salto y una carrera cesante, nuez, canción y cigarro al mismo tiempo. ¿Por qué Ali Shishek no podrá robar frutas de los perales? Niño, él, lirio diminuto, que con asombro se rasca en la barbilla sus primeros pelos de hombre. Jebal Sazón, dejen andar por las dunas suaves que el mar baña. Él, que atravesó caminando las cimas de Irán para alcanzar este rincón de fusiles y sudor. Jebal Serhat, quiere estudiar, ¿por qué no? Él, a la sombra de sus bigotes, pasa las páginas del libro como si acariciase el cuerpo de una mujer. ¿Por qué cortar la carrera por los montes de Jebal Sergesh? Él,
es algo hombre, algo íbice, en parte cima, en parte cielo, manos, nariz y astucia agudas como una cumbre. Jebala Saría, ¿ya no lanza bolas de nieve? Ella sonríe tan tímida como la inocencia, tibia acaso entre los hielos de Noruega. ¿Por qué tienen que morir? ¿Por qué marchitarse entre disparos? ¿Por qué? La luna me encuentra, un rayo tiñe de plata las lágrimas y el cañón del rifle. Lloro en susurros, yo, un centinela cualquiera que aguarda los sueños de mis compañeros. Más acá de la cumbre. Más allá de la cumbre, cúspide majestuosa en un cielo, líquido de lágrimas, hierve una tragedia llamada Rojilat. Más allá de la cumbre dicen y cantan, la vida vale menos que un mendrugo de pan. Más acá de la cumbre, cúspide majestuosa en el cielo, líquido de lágrimas, el pan es un pedazo caliente de comunismo artesanal. Se amasa colectivamente, en coro se le canta, para teñirlo de oro sobre un fuego sin humo y sin drones. A Honduras, las hogazas sacían a un puñado de sueños insurgentes. Más allá del valle, enjambre de piedras ocres y encinos rudos, barbas largas como cadenas y una mentira llamada Daesh marcan piel y alma, de la mitad más bella del mundo, la que me parió. Más acá de ese valle, enjambre de piedras ocres y encinos rudos, unos ojos de gato y dedos alargados preparan el chay. Trenzan largas cabelleras negras y desgranan el rosario de la justicia, contando los tiros calibre 7.62 milímetros de los fusiles de la libertad. Más allá de las ásperas cumbres, mordidas por el tiempo y las bombas, el occidente ondea, obscena, la media luna turca. El hedor de los cuerpos quemados se diluye en la intensa letanía del muezzin y en la última telenovela de la tarde. Más acá de las ásperas cumbres, recorridas hace tiempo por 1000 botas, se empapa de vida el olor de los cuerpos. La pólvora pica como pimienta negra, el tufo de los pies cansados es bálsamo de tierra y lodo, y el sudor, rocío para flores rebeldes. Más allá de la cumbre, más allá de la vida, la rima es fácil y feroz. Wahabismo, fascismo, capitalismo, trituran el sentido común con furia horrenda. Más acá de esa cumbre, más acá de esa vida, las guerrilleras de este lado reanudan el sentido común con lentitud amorosa. Nos queda uno más. Uno más para llenarnos de esperanza y de placer por la vida. Bailemos. Bailemos, Jebalén, bailemos. Abrazados, compas, bailemos. Que la cima del buen día no es más que un coloso de fuego en la noche dilatada por sus bombas feroces y mis susurrantes rezos. Bailemos, Jebalén, bailemos, que la mañana tiene el oro en su boca y también un poco de tierra, algo de miedo, otro poco de rabia, que no sabe a dónde disparar cuando el cielo se pinta negro de cuervos de hierro. Bailemos, Jebalén, bailemos, abrazados, compas, bailemos, con la cara surcada de ternura, sucia de tierra e historia. Nosotros, que esperamos un aguacero, queríamos sumergirnos en la justicia. En cambio, nos llovieron bombas y gotas demasiado pequeñas, minúsculas como las lágrimas. Bailemos, Jebalén, bailemos, todos juntos, todos al tiempo, todos al ritmo, saltando sobre tapetes de hojas secas, que hoy son pista, y mañana serán mortaja de mujeres, hombres y sueños, que vuelan más alto que los cuervos, que solo quieren volar al amanecer de una noche, sin bombas y temores, con estrellas y suspiros.
agradecemos a Emilio, obviamente por su voz, Huicho, por sus notas. Y bueno, hay algo importante que se me olvidó decir, sabía que se me iban a olvidar algo, pero algo sí muy importante, es que bueno, pues yo estoy en la editorial y en el colectivo que hizo el esfuerzo de traer de Italia, digamos, bueno, de Kurdistán, lo llevaron a Italia, de Italia acá, y ojalá siga brincando. Va a estar el PDF disponible, hoy está a la venta, pero bueno, pues también se va a poder conseguir de manera gratuita porque son versos que pertenecen al corazón de la humanidad. Pero la traducción la hizo la compañera Francesca Gargallo. Y ya no está con nosotros y me gustaría que le hiciéramos un aplauso. Ayer también se presentó un libro que tradujo ella y es una traducción, aparte de su inmensa cultura, Francesca supo traducir desde las entrañas, desde el corazón, o sea, con pleno conocimiento del contexto sociopolítico militar, que como ya vieron es un tablero complicado, pero pues pudo traducir estos versos. Porque parte de esos poemas eran en kurdos, obviamente, otros en turco, de los que vienen, y entonces se tuvo que contar con el apoyo de Wiki. Otros pues, sí estaban escritos en idiomas europeos, ya luego traducidos. Entonces obviamente, pero bueno, los poemas como cobran vida gracias al peso de sus palabras, a sus matices. Y la verdad, el mérito de esos matices también de Francesca. Entonces, también nos dejó otra huella. Y nada, pues aquí estamos para todo tipo de preguntas. Posiblemente sobre el libro o sobre Kurdistán y no sobre la vida. Ahí no nos hacemos responsables. Bueno, pues primero que todo muchas gracias a ustedes que traen este trabajo. Pues creo que el que esté la casa llena de la cosecha habla también de los intereses y del movimiento que nos genera pues todas las luchas en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y creo que son tiempos muy convulsos, muy difíciles, muy llenos de tristeza, de melancolía, de rabia, de guerra, de bombas, todos los días, pero también a la par de eso pues están estos ejercicios, como tú decías, ¿no? Poéticos, colectivos, colaborativos, que nos dicen, bueno, pues la cosa está dura, pero aquí estamos, ¿no? Y pensaba también, digamos, de este líder que ustedes mencionaban, que lleva pues, 24 años preso, ¿no? En unas condiciones supremamente extremas, y pensaba yo, por ejemplo, pensaba en él y en su resistencia y en el nivel de convicción ideológica, política, de su lucha y de toda la lucha que lo acompaña a él, de todo el pueblo. Pero también pensaba que estos son pues mecanismos imperialistas para doblegar justamente la voluntad no solamente de un líder, sino de quienes están sosteniendo a ese líder, ¿sí? Pensaba, por ejemplo, en Simón Trinidad, que es un guerrillero fariano colombiano que lleva más o menos esa misma cantidad de años preso en Estados Unidos, sin derecho a sol, por ejemplo, en una celda de aislamiento, ¿no? Y que justamente en este momento, pues Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, pide nuevamente, ¿no? Como que liberen a Simón después de un acuerdo de paz que hubo en 2016. Pero pues son también las manifestaciones, en este caso de Estados Unidos, del poder sobre la vida de alguien, ¿no? En este caso Simón, que no es solo Simón, sino que representa la lucha guerrillera colombiana, o en el caso de este compañero que ustedes nos hablan, que
representa pues la lucha kurda, ¿no? Entonces creo que este ejercicio es supremamente valioso porque no solamente nos trae a la reflexión lo que está pasando en Medio Oriente, que es muy fuerte, sino justamente en estos intersticios internacionalistas, cómo nos encontramos también desde la poesía y la esperanza, porque sí está dura la cosa, está fuerte. Eso, gracias. Gracias. Ya, perdón, me extendí. Poemas y estas reflexiones. Y bueno, yo quiero preguntar porque en las redes ha salido una campaña para la liberación de Arturo Fernando y bueno, se ha planteado o sea, ya hay procesos parlamentarios que están viendo esa situación que se está viviendo. Entonces, no sé en qué contexto estaría esta carta que está circulando para solidaridad con este líder y bueno, de las 4 regiones a las que hicieron mención, ¿en dónde está él encarcelado? ¿En cuál de las 4 que ustedes señalaron ahorita? Nada más son Oye, la isla prisión de Imralí se encuentra en el mar de Marmara, que es uno de los trozos del mar del Mediterráneo. O sea, está dentro de Turquía. De hecho, está muy cerca de Estambul. O sea, esta isla, pequeñita isla, está muy, muy cerca de Estambul. La campaña de libertad para Öcalan es una campaña que tiene muchos años. Es una campaña permanente, entonces cualquier acción que se quiera realizar de difusión, de solidaridad, es siempre bienvenida. Pero sí es cierto que hay fechas muy significativas. Creo que es el 14 de febrero, si no me equivoco, que es el día en el que... ¿Es el 14? Es que es el día del complot, bueno, donde él precisamente es capturado en un vuelo que iba desde Italia hasta Sudáfrica. La Sudáfrica de Nelson Mandela le quería recibir, algo que no se hizo en ninguno de los países de Europa, y es capturado en Kenia, Kenia, ¿no? Kenia, me parece que es Kenia, un complot entre la inteligencia israelí, turca, estadounidense, paren el avión donde va él, lo capturan y se lo llevan a Turquía, ¿no? Entonces, ese complot que empieza en octubre del año 1998 y acaba con su detención el 14 de febrero de 1999, hay una serie de fechas significativas, ¿no? Pues en octubre una fecha que es cuando comienza el complot, que es cuando lo expulsan de Siria, hasta esa fecha del 14 de febrero, si no me equivoco. La verdad me están bailando un poco las fechas. Entonces es importante que si hay interés, hay ganas, hay energías, en esas fechas tratar de hacer un cartel dibujado, una pequeña concentración, un pequeño escrito, cualquier cosa, porque para ellas es importante que haya resonancia internacional hacia esta injusticia, ¿no? Que pienso que es otra cosa que debería pasar con cualquier tipo de preso político de larga duración, ¿no? Y ya. No sé si quieres añadir algo. Sí, a veces el 17 de abril, que es el Día Internacional del Preso Político, que en realidad es una fecha que muy indicativa en Palestina, retomada por los presos políticos vascos. Algunas veces hemos llevado el tema de Öcalan, cuando se ha logrado hacer algo en la catedral y eso. O sea, aquí, casi siempre el 17 de abril es una fecha donde si hacemos algo para Öcalan lo hacemos en el marco eso, acá. Pero así en el mundo pues hay diferentes fechas, su cumpleaños que es el 3 de abril también. Pero bueno, hay campaña permanente, eso es importante. Y bueno, si cualquiera está interesado también, digamos, como colectivo estamos a la orden para, aunque sea hacer una manta o lo que sea. O sea, solemos hacer eso, entonces todo el mundo está bienvenido a sumarse. Cerramos con una última que es de Atakan Mahir, un fermendar, un comandante. Bueno, o sea, este libro está, este poema también que se escribió en turco, y las fotos de Gulman, otra comandanta. Digamos que los combatientes que estuvieron ahí tuvieron contactos con estos comandantes, pero fueron martirizados, como dicen ahí, o sea, fueron asesinados.
la fotógrafa, digamos la comandante que puso las fotos en el libro, en septiembre de 2017, y el compañero Atakan Mahi fue asesinado en agosto de 2018, y escribe un poema, que es La voz de mi corazón, que habla de qué hay que hacer si a él lo matan. Entonces, una especie de testamento político, y con eso hacemos un homenaje a él y a todos los miles que han dado su vida a las montañas. La voz de mi corazón. Si tuviera que caer y mi cuerpo yace en la tierra, inclínate sin temor sobre mis miembros que claman guerra, y bésame, como la tierra árida que clama por agua, como el afecto de una madre que mece una cuna, como la mano de un fiel que toca una reliquia, con el suspiro de una gota que cae sobre la tierra, como un amante. Imagina que yo sea un niño rom, un fardo de trapos remendados, en los hombros de su madre, medio desnudo, errante y exiliado. Un mendrugo de pan recién recogido de la basura, el rostro y las manos sucias, en mi corazón que anhela el agua, un resquicio. Imagina que soy un niño de un barrio en una extensa estepa, yo con los pies descalzos, un tanto arisco, resentido, algo rebelde y todavía un resquicio en mi corazón. Imagina que yo esté solo, con el inmenso deseo de un abrazo a cuestas, inclínate sobre mí y bésame, aunque mi cuerpo no perfume a rosas, como las aldeas de Kurdistán, vacías y en ruina, quemadas, olor a ceniza, lejos de los pasos de los niños. Si me han olvidado en las páginas de la guerra, aunque no me envuelvan en seda blanca, si caigo, por ejemplo, en la desnuda y plana naturaleza, aún en guerra. Si de mi cuerpo te queda mi corazón, mi pensamiento, mi físico como una hoja en primavera o parte de mi rostro, si no tienes miedo, inclínate sobre mí y bésame, pero no llores. Apoya tu arma sobre la mía, encierra tu puño sobre el mío, que la luz de mis ojos sea tu camino, que mi eterno descanso sea tu esperanza de victoria. Di que cayó una hoja de la encina, tómala en tus manos y huélela. Puede que tu corazón sienta dolor, que así sea, compañero mío. No olvides que no somos guerrilleros de los tiempos del Mesías, sino de la época espacial. Somos guerrilleros de la era global. Ni Espartaco vivió como nosotros, ni el Che combatió como nosotros. Nuestros cuerpos serán el precio, claro, del cielo sin nubes, profundamente azul. Que así sea, compañero. No está cerca la conquista del sol. Nosotros ya lo conquistamos. El amanecer es nuestro, ahora. Nuestra canción resuena. Las montañas se detienen para la danza. Nuestros niños son como el viento rebelde. Mira, se escucha el canto de un gallo en las aldeas y nuestra bandera cedió su color a las nubes. Ni un arco iris encierra el Kurdistán. Esta se llama nueva vida. Que la libertad sea tuya, compañero. Muchas gracias a todos y todas.